pero una anatomía dirigida hacia la intención quirúrgica sobre el hígado y de igual forma la fisiología. Tal vez no tanto en relación a lo que nosotros vamos a ver en nuestro capítulo de mañana o en nuestros temas de mañana, que vienen a ser quistes y abscesos, pero yo sé que les va a servir bastante con parte introductoria cuando vean el capítulo de oncología, ¿no? Para la parte de cáncer de hígado. Primero vamos a recordar qué es lo que vimos en nuestra última clase. Habíamos terminado nuestra semana o nuestro capítulo de patología de intestino grueso. Estamos hablando de colon, recto y ano, con los últimos dos temas sobre patología rectoanal. Estamos hablando de absceso perianal y hemorroides. Respecto al absceso perianal, recordamos, ¿no? El absceso perianal se define como una colección de pus en los tejidos adyacentes al ano y al recto y resulta de una infección en las glándulas anales, que se extiende hacia el espacio perianal. Su fisiopatología, pues infección de las glándulas anales, la obstrucción de la cripta con la colección purulenta y posterior infección de las criptas anales hacia nuestras columnas de Morgani. La propagación de la infección, recordamos que donde se forma el foco infeccioso tiene que dirigirse o expandirse en una de varias direcciones posibles. Entonces puede extenderse a diferentes espacios perianales, incluyendo los espacios interesfiteriano, isquiorrectal y superelevador, siendo el más frecuente de todos el perianal. Justamente dependiendo a qué espacio comprometa, vamos a tenerlo clasificado, ¿no? El absceso perianal ubicado justo debajo de la piel alrededor del ano, el absceso interesfinteriano localizado entre los esfínteres interno y externo, el absceso isquiorrectal que compromete las fosas isquiorrectales que se encuentran laterales a nuestro esfínter anal y que tienen una comunicación posterior, y cuando existe compromiso de este espacio posanal profundo, podemos tener nuestros abscesos en herradura muy característicos de un absceso isquiorrectal. También tenemos los que se encuentran por encima del músculo elevador del ano, conocidos como abscesos supraelevadores, y pueden también originarse de una cripta o un absceso interesfinteriano o isquiorrectal que asciende, o también un foco de infección pélvica que desciende. Para la epidemiología, pues es común en los jóvenes, especialmente en varones, asociado a factores de riesgo como diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, inmunosupresión. Para su presentación clínica, pues los síntomas tenemos dolor anal severo y constante que empeora al sentarse o al defecar, también tumefacción y enrojecimiento perianal que se puede inspeccionar directamente el examen físico, y el paciente suele referir fiebre y malestar general. Otros signos físicos son la presencia de una masa dolorosa y fluctuante cerca del ano, y el tema y el edema en la zona afectada. Para el diagnóstico, en el examen físico con inspección y la palpación cuidadosa del área perianal, ya nosotros tenemos idea de que estamos frente a un absceso. El examen digital rectal puede ayudar a localizar el absceso cuando este es más profundo, pero siempre hay que tener cuidado de que este tacto rectal puede que no sea muy tolerable o muy tolerado por nuestro paciente por el tema del dolor. En estudios de imagen tenemos una ecografía perianal que puede servir para evaluar la extensión del absceso, y en casos muy complejos podemos pedir estudios de resonancia magnética para aquellos casos difíciles, complejos, recurrentes, especialmente en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal. El manejo. Tenemos el drenaje quirúrgico como tratamiento de elección, sino que el drenaje adecuado es crucial para la resolución del absceso. Realmente se realiza bajo anestesia local o general, dependiendo de la extensión y dependiendo de la profundidad y la localización del absceso. Los antibióticos mencionan que no son necesarios en todos los casos, en el sentido de que lesiones muy pequeñas, muy iniciales, podrían tratarse solamente con el drenaje, pero pueden ser indicados siempre y cuando haya celulitis extensa, compromiso inmunológico o condiciones subyacentes como diabetes mellitus. La cobertura típica para aerobios y anaerobios es necesaria. Estamos hablando de antibióticos de amplio espectro, como el ciprofloxacino asociado a metronidazol. Desde los cuidados postoperatorios, pues los baños de asiento ayudan a aliviar el dolor y promover también la cicatrización. De igual forma, hay que indicar una analgesia adecuada. Entre las complicaciones tenemos la fístula perianal, que ocurre en aproximadamente un 30 a 50% de los pacientes después de que presentan un absceso, y la formación o la fístula se define como una formación de una conexión anormal entre el canal anal y la piel perianal.
Entonces, es como si no se hubiese drenado de forma total el absceso. Y lo que va a hacer un pequeño foco infeccioso es, mediante esa comunicación o conexión anormal entre el canal anal, la cripta obstruida, etc., y la piel perianal, va a ir mandando escasamente débito purulento. Ya no existe signos de flagosis y el dolor también es escaso. Respecto a la recurrencia, puede ocurrir recurrencia del absceso si el drenaje inicial no es adecuado y puede conducir a un cuadro séptico. No es muy frecuente, menciona el texto, pero es posible. En nuestro medio vemos que sí es frecuente, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en pacientes diabéticos, más que todo porque en nuestro medio existe cierto tabú para poder abordar la valoración de patología genito anorrectal, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes sienten vergüenza de las molestias que tienen y apoyados en medicina tradicional, entre comillas, pues pueden permitir que estos cuadros vayan avanzando y sí pueden llegar a cuadros de sepsis. Diferenciación con condiciones similares. Las hemorroides trombosadas pues, pueden presentar también un cuadro de dolor perianal agudo, pero generalmente se identifica un trombo palpable sin fluctuación. La fístula rectal se diferencia por la presencia de una abertura externa con un drenaje crónico de material purulento. Y la enfermedad de Crohn pues, puede causar también abscesos perianales, fístulas y demás, pero con la característica de que estos cuadros son recurrentes y son complejos. Dentro de las consideraciones especiales, pues el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque está asociado a una mayor incidencia de abscesos y fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn de presentación perianal, y el manejo puede ser más complejo debido a la inflamación subyacente. La importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado nos permite evitar complicaciones como fístulas y cuadros de sepsis mediante nuestra intervención oportuna. Respecto a las hemorroides, las definimos como los cojines vasculares normales ubicados en el canal anal, que cuando se agrandan, se inflaman o prolapsan, causan síntomas, convirtiéndose en una enfermedad hemorroidal. Se clasifican en internas, las que se encuentran por encima de la línea dentada, y externas por debajo de la línea dentada. Afectan aproximadamente al 4 a 5% de la población adulta. La prevalencia aumenta con la edad y es común en personas entre 45 y 65 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad hemorroidal? El estreñimiento crónico y el esfuerzo defecatorio, asociado a una dieta baja en fibra, el sedentarismo. Puede aparecer después de un embarazo y un parto, la obesidad y también la historia familiar de hemorroides están en relación. Las hemorroides internas entonces van a tener una clasificación. Nos recordamos que el grado 1 son aquellas que no se encuentran prolapsadas, no presentan el prolapso como tal, pero sí pueden presentar sangrado. En el grado 2 se diferencian porque sí existe prolapso al esfuerzo, pero este se reduce de forma espontánea. En el grado 3 el prolapso requiere reducción manual y en el grado 4 el prolapso es irreductible. ¿Cuáles son los síntomas? El sangrado rectal, pero tiene una característica. Este sangrado rectal suele ser indoloro y suele ser de un color rojo, rutilante o brillante. Puede asociarse a prurito anal. Puede existir dolor y molestia, más común en las hemorroides externas trombosadas, porque al ser externas están en relación al anodermo. Puede existir prolapso hemorroidal y también secreción mucosa y sensación de evacuación incompleta. Para el diagnóstico tenemos que utilizar nuestra historia clínica en su examen físico, que incluye siempre una inspección visual y un examen digital rectal. Una anoscopía nos permite visualizar las hemorroides internas y una proctosigmoidoscopía o una colonoscopía nos permite evaluar otras causas de sangrado rectal y también descartar malignidad. Tenemos dos tipos de conductas, ¿no? Uno puede ser un tratamiento conservador, con las recomendaciones de una dieta alta en fibra, que aumente la ingesta de frutas, verduras y granos integrales, una hidratación adecuada, baños de asiento con agua tibia varias veces al día, ablandadores de heces y suplementos de fibra para evitar la eliminación de cesturas. Y también existe una gran gama de cremas y supositorios tópicos o medicamentos tópicos que permiten aliviar los síntomas del dolor y el prurito. Respecto a los tratamientos mínimamente invasivos, habíamos visto la ligadura con una banda elástica, que es eficaz para hemorroides internas de grado 1 a 3,
la escleroterapia con una inyección de una solución esclerosante en la base del hemorroide para que éste se esclerose y luego se elimine. Y también la fotocoagulación infrarroja, que utiliza la fotocoagulación con calor para causar la retracción y también la cicatrización del hemorroide. Respecto al tratamiento quirúrgico, tenemos una hemorroidectomía, que habíamos visto, ¿no? Tenemos esas técnicas cerradas y esas técnicas abiertas, que se diferencian solamente por cómo nosotros dejamos la remoción quirúrgica del hemorroide, ¿no? Indicada para hemorroides de grado 4, hemorroides tromosas externas, nos permite ligar la base del hemorroide para evitar el sangrado y dependiendo de nuestra técnica lo podemos dejar abierto o cerrado. También existe la hemorroidopexia con grapas, un procedimiento del hongo, para las hemorroides enteras prolapsadas, con el uso de una grapadora circular muy parecida a una grapadora circular de anastomosis intestinal, que se considera que es menos dolorosa que la hemorroidectomía convencional. Sin embargo, ningún procedimiento puede estar exento de algún tipo de complicación, ya que puede existir con frecuencia dolor postoperatorio, sangrado, infección, por el dolor puede existir retención urinaria y en algunos casos por la cicatrización puede existir estrechez anal por una estenosis o cuando se compromete las fibras del esfínter, de los esfínteres anales, una disfunción esfinteriana que puede llevar a la incontinencia también. Para la prevención de recurrencias es muy importante siempre la dieta alta en fibra y una buena hidratación. Evitar el esfuerzo defecatorio prolongado y realizar ejercicio de forma regular. Respecto a las hemorroides trombosadas externas, pues estas se presentan con un dolor agudo severo. El tratamiento incluye la escisión del trombo bajo anestesia local si se presenta dentro de las primeras 72 horas. Dentro de los cuidados postoperatorios, pues hay que mantener una buena higiene perianal, continuar con baños de asiento, uso de analgésicos según lo que le indiquemos a nuestro paciente, y seguir una dieta blanda, rica en fibra para evitar el estreñimiento. Respecto al impacto social de esta enfermedad, pues los hemorroides afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes. Es importante abordar las preocupaciones del paciente y brindar educación sobre el manejo y la prevención de las hemorroides. Respecto al seguimiento, la evaluación clínica regular para monitorizar la resolución de los síntomas y prevenir las complicaciones es importante, pero hay que considerar una evaluación más detallada si los síntomas persisten o si existe recurrencia para descartar otras patologías anorrectales. Muy bien, eso es respecto a lo que hemos visto en nuestras mapas, la clase del día lunes, la que habíamos adelantado un día. Y ahora, comenzando sobre nuestro tema específico de esta noche, pues vamos a hablar del hígado. Y la primera parte que nos muestra el texto, pues hace una presentación de los antecedentes de la cirugía hepática. En el sentido de que, bueno, el hígado es un órgano que cumple un montón de funciones, ¿sí? En su gama de funciones es muy florida, según dice el texto también. Pero la importancia que le da en estos primeros párrafos en el texto está en una capacidad muy característica del hígado, que es esa capacidad de poder ser manipulada quirúrgicamente. Justamente el texto va a hablar primero del mito de Prometeo. Entonces recordamos, ¿no?, que Prometeo fue aquel que hace enojar a los dioses, en especial a Zeus, porque entrega el fuego, que era propio de los dioses, a los hombres, y como castigo es encadenado y Zeus ordena a su águila gigante que durante el día ésta vaya y se alimente del hígado de Prometeo. Y durante la noche este hígado se regenera y al día siguiente nuevamente el águila vuelve a comer su hígado durante el día, ¿no?, haciendo un círculo interminable, un castigo interminable por esa ofensa a los dioses. ¿Esto qué quiere decir? O sea, llama la atención el hecho de que ya los griegos, al hablar de este mito de Prometeo, tenían la idea de que este hígado era capaz de regenerarse. Estamos hablando de que tiene la capacidad de que después de una resección, el hígado remanente puede hipertrofiarse, ¿no? Para alguien que no entiende cómo sucede ese proceso, estamos hablando, digamos, de los griegos o de cualquier cultura antigua, el hecho de que el hígado crezca daba a entender que el hígado se regeneraba
per se, ¿no? Ahora entendemos de que no es una regeneración, o sea, no se forma nuevo tejido hepático como tal, sino que el hígado remanente tiende a crecer, tiende a hipertrofiarse, cuestión de que intenta entonces poder suplir la función del hígado que ha sido, o la parte del hígado que ha sido extirpada. Es tanto así que el hígado como tal lo nosotros lo conocemos, proviene del griego arreglar o reparar. Más específicamente vendría del vocablo hepar, que significa reparable. Entonces ya desde su definición, desde la primera vez que nosotros hablamos de hígado, tomamos en cuenta esa capacidad propia de este órgano que lo permite ser muy manipulable para el tema de las cirugías. Desde 1888, cuando se realiza la primera resección hepática electiva, este tipo de procedimientos ya empiezan a ser descritos entonces inicialmente en Alemania por Langenbach. Después, en 1908, Pringle describe una investigación en la revista, ¿no?, Anales de Cirugía, con el título Detención de la hemorragia hepática debido a traumatismo, describiendo una maniobra en la cual, pinzando o tomando el hilio hepático, se puede controlar la hemorragia. Justamente es esta maniobra la que va a recibir el nombre del autor. Estamos hablando de la maniobra de Pringle, que es una maniobra muy importante justamente para el manejo y el abordaje del traumatismo hepático. Pero no solamente en traumatismo hepático, cuando nosotros hablamos de resección hepática formal, el control de los vasos que se encuentran a nivel del hilio hepático se realiza mediante justamente esta maniobra de Pringle. También el texto nos menciona que a partir de lo que había descrito Pringle en 1980, ha existido como unos 50 años en los cuales el avance del estudio y la descripción de la cirugía del hígado ha sido lenta. Sin embargo, trabajos como el de Rex y Cantley et al., o sea, los más sobresalientes Rex y Cantley, asientan las bases para posteriores descriptores, ¿no? Para la década de 1950, basados en estos estudios, es que empiezan a describir y hacer más informes clínicos, más contribuciones quirúrgicas, científicas, a partir de las descripciones de Courneux, Giorgio, Haley, Dorothy Jacob y Sterls, como los que sientan las bases para la cirugía hepática moderna, preparando el camino, como menciona el texto. Eso como parte introductoria, ¿no? Entonces es importante conocer entonces la anatomía del hígado, nuestra anatomía macroscópica. Y el texto nos dice, ¿no? Se considera entonces el órgano más grande del cuerpo y llega a pesar alrededor de 1500 gramos. Tiene la característica de que se encuentra protegido por la caja torácica y es un órgano intraabdominal intraperitoneal que se encuentra en la región superior derecha, justo debajo del diafragma. Ahora, este órgano tan voluminoso tiende a encontrarse fijado mediante la presencia de diferentes ligamentos. Como podemos ver aquí tenemos uno que es el ligamento redondo, también tenemos la presencia del ligamento falciforme, que inocentemente nosotros podríamos pensar que nos ayuda a dividir el hígado en izquierdo y derecho. Inicialmente quienes describieron la anatomía del hígado pensaban que de igual forma la presencia de este ligamento permitía dividir a este lado recién el izquierdo y a este lado el derecho. Pero ahora sabemos que en realidad la división no se encuentra en relación a este ligamento falciforme, pero es muy llamativo, ¿no? Entonces, es importante, junto con, por ejemplo, el ligamento venoso fibroso, lo que conocemos como el ligamento venoso de Arancia, también la presencia de los ligamentos triangulares que se encuentran a ambos extremos, ¿no? El triangular derecho y el triangular izquierdo, que cuando se prolongan de forma anterior, posterior, dan origen a los ligamentos coronarios del hígado. Y esta figura, ¿no?, que nos muestra justamente los ligamentos, es la primera figura del capítulo 31. Además, no tenemos solamente estos ligamentos que se encuentran fijando el hígado hacia la pared abdominal, sino también tenemos dos ligamentos que se encuentran uniendo el hígado
con otras estructuras, en este caso el estómago. Tenemos entonces el ligamento gastrohepático, que es este, yéndonos hacia el ilio de la vesícula, del hígado, perdón. Encontramos nosotros nuestro ligamento gastrohepático y de igual forma nuestro ligamento hepatoduodenal. La gran característica de este ligamento hepatoduodenal es que contiene las estructuras del ilio hepático. Estamos hablando del conducto biliar común, la arteria hepática y por detrás la vena porta. ¿Qué es importante? Aquí podemos ver, ¿no? El agujero de Winslow. Este agujero de Winslow, también conocido como agujero diploico, conecta la cavidad peritoneal y hacia atrás con lo que viene a ser la retrocavidad o la transcavidad de los diplones. Entonces, nosotros por detrás de nuestro ligamento hepatoduodenal podemos encontrar el agujero de Winslow y ingresando por ahí podemos realizar nuestra maniobra de Pringle. Eso es lo importante. A través de ese agujero de Winslow nosotros podemos pasar nuestra pinza para hacer la toma de nuestro hilio hepático y mediante nuestra maniobra de Pringle controlar el sangrado por un traumatismo o en una resección hepática. Les había mencionado, la presencia del ligamento falciforme inicialmente hacía pensar que el hígado izquierdo era mucho más pequeño que el derecho, pero en realidad, si nosotros recordamos que el hígado se divide en lóbulos tanto derecho e izquierdo como los representantes más grandes, sí, el lóbulo derecho es más grande, estamos hablando de un 60-70% y el izquierdo de un 40-30%, pero la línea que los divide no es el ligamento falciforme, es la línea de Catlin. Esta línea de Catlin es una línea que se dirige desde nuestra fosa de la vesícula hacia lo que viene a ser nuestra vena porta. Más o menos, si nosotros nos dirigimos a este nivel, la fosa de la vesícula, y hacemos entonces una división a través de esta línea. Aquí en esta figura que no es del texto, vemos, ¿no?, como nos menciona, la línea de Rex-Catlin, que nos permite diferenciar un hígado derecho y un hígado izquierdo. Nuestra comprensión entonces de la anatomía hepática se produce a partir de los trabajos justamente de Coinot, quien divide al hígado en 8 segmentos. Entonces la idea de esta segmentación hepática es tratar de ser lo más fiel a la anatomía, especialmente anatomía vascular y a la anatomía de los conductos biliares, pero también trata de ser una especie de segmentación más funcional, porque cuando nosotros podemos diferenciar estos segmentos, dependiendo de dónde se encuentra algún tipo de lesión en el hígado, nosotros podemos planificar resecciones específicas de estos segmentos, permitiendo que el resto del hígado pueda conservar su irrigación, su funcionalidad en los conductos biliares. Entonces, la anatomía funcional adicional fue resaltada por Bismuth. Entonces, vamos a hablar más de Bismuth cuando hablemos de nuestra cirugía de colecistectomía y vía biliar. Pero en realidad Bismuth también habla justamente del hígado y nos dice, ¿no?, que sobre la base de la distribución de las venas hepáticas podemos tener también una segmentación hepática. Y aquí vemos, ¿no?, las 3 venas hepáticas recorren su cisura correspondiente y recordamos, vamos a poder evidenciar una arteria hepática izquierda complementaria o accesoria que también proviene de la arteria gástrica izquierda. O sea, justamente el texto nos presenta esta figura, que es la figura número 5 del libro, de este capítulo 31, en la cual podemos evidenciar, ¿no?, por ejemplo, una posición anómala de la arteria hepática derecha que proviene de la mesentérica superior. Si este es nuestro tronco celíaco, esta es nuestra mesentérica superior, y desde aquí está subiendo una arteria para irrigar los lóbulos hepáticos derechos, ¿no? Entonces, 10 a 15%. Esta otra figura nos muestra una posición anómala de la arteria hepática izquierda que proviene de la arteria gástrica izquierda. Aquí podemos ver, ¿no?, nuestro tronco celíaco, recordamos nuestras 3 ramas, ¿no?, gástrica izquierda, esplénica y hepática común. Y de esta izquierda, o esta gástrica izquierda, está saliendo una rama que va a irrigar al hígado izquierdo. Entonces, este también es una variante anatómica solamente del 3 al 10%. De igual forma que aquí tenemos una posición anómala de las arterias hepáticas derecha e izquierda, o sea, en los dos casos, ¿no?
aquí la derecha accesoria, aquí la izquierda accesoria, aquí los dos accesorios, izquierda y derecha. Menos frecuente todavía, 1 a 2%. Y de igual forma, una posición anómala de la arteria hepática común que proviene de nuestra arteria mesentérica superior. Habíamos dicho que en este caso es solamente la derecha. Aquí es desde el tronco de la arteria hepática común que va a dar origen tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos un control para una segmentación, no sé, para un trasplante hepático, etc., y necesitamos hacer la resección de la parte arterial, si no estamos conscientes de que puede existir este tipo de anormalidades, va a haber vasos que no los vamos a controlar, o que los vamos a seccionar, o que no los vamos a ligar, y que van a condicionar a complicaciones intra o postoperatorias. Afortunadamente, cuando nosotros hacemos o planificamos una cirugía de ese calibre, realmente nos apoyamos con estudios angiográficos, al igual que para el trasplante renal, en el cual existe también variación de la irrigación renal. Se realizan también estudios angiográficos para poder ver justamente cómo se encuentran las disposiciones según la anatomía. ¿Qué es un punto importante? Solo 76% tiene la disposición estándar. 24% algún tipo de variante anatómica como las que nos presenta el libro en estas figuras. Respecto a la segunda parte de la irrigación del hígado, estamos hablando de la irrigación portal. Y recordamos, ¿no?, que se llama vena porta porque inicia en capilares y termina en capilares. Se inicia en los capilares del tubo tracto gastrointestinal colónico, pancreático, esplénico y termina en también los capilares hepáticos. La vena porta entonces está formada por la confluencia de nuestra vena esplénica y aquí está nuestra figura número 7, la anatomía de la vena porta. Recuerden que esta es la vena porta principal. Tenemos una vena porta derecha, una vena porta izquierda, pero esta vena porta principal se origina de la confluencia de nuestra vena esplénica y de nuestra vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior, recordamos cuando hablábamos de nuestra parte introductoria de colon, que la mesentérica inferior lo que hace es drenarse directamente a la vena esplénica y juntas, o ya como vena esplénica, recién se dirigen a lo que viene a ser nuestra vena porta. A partir de este tronco principal de la vena porta es que se van a empezar a dividir, ¿no? Una vena porta izquierda hacia los lóbulos izquierdos del hígado y una vena porta derecha hacia los lóbulos derechos. Y como podemos ver aquí, la idea de nuestra segmentación hepática es justamente ir encontrando los ramos venosos que van hacia el segmento 1, 2, 3, 4B, 4A, y de igual forma hacia el segmento 5, 6, 7 y 8. Entonces, la vena porta principal atraviesa el hilo hepático antes de dividirse en ramas izquierda y derecha. Pasando este hilo hepático es que va a existir esa división. La vena porta entonces drena la sangre esplácnica del estómago, del páncreas, del vaso, del intestino delgado y la mayoría del colon y la dirige hacia el hígado, y del hígado recién regresará a nuestra circulación sistémica. La presión de esta vena porta es una presión que en una fisiología normal se considera como baja. Estamos hablando solo de 3 a 5 milímetros de mercurio. Esto se modifica en nuestra enfermedad o nuestras patologías asociadas a la hipertensión portal, en la cual se puede multiplicar esto de 3 a 5 hasta de 20 a 30. ¿No? Pero si hablamos de la presión normal, bueno, un individuo normal de la vena porta es de 3 a 5 milímetros de mercurio. Es así como nuestro sistema portal va a terminar en los sinusoides hepáticos, ¿no? Los capilares, y atravesando los sinusoides hepáticos, luego vamos a tener venas que van a recoger esa sangre y van a ser nuestras 3 venas hepáticas que ya habíamos adelantado un poco en nuestra parte de segmentación, porque vamos a tener nuestra vena hepática derecha, nuestra vena hepática media y nuestra vena hepática izquierda. Estas van a drenar su sangre hacia la vena cava inferior, que se encuentra en la porción suprahepática, y a partir de esta vena cava inferior van a llegar a la aurícula derecha y ahí a nuestra circulación mayor. ¿Cuál es una característica?
por qué es importante siempre nuestro lóbulo caudado? Es que este lóbulo caudado es el único, o se considera único, porque su drenaje venoso se alimenta de manera directa en la vena cava inferior, no específicamente de nuestras arterias derecha, media e izquierda. En un 95% de los casos, la vena izquierda y la media se van a unir antes de llegar a la cava inferior. Y en algunos casos también hay una vena hepática derecha inferior accesoria en un 15 a 20% de los casos. Todo esto de las variantes es importante para poder realizar, como les explicaba, segmentación o resección hepática formal en la parte de un trasplante hepático o también para patología especialmente oncológica. La parte de traumatismo hepático también es importante porque a veces hay lesiones a nivel del parénquima hepático que no se pueden controlar y que para poder entonces evitar que el paciente se desangre, se realiza una resección formal de algún segmento que se encuentra afectado y se liga su irrigación tanto por debajo del hígado como también por encima del hígado. Eso respecto a la sangre arterial o a la sangre que ingresa al hígado y la sangre que sale del hígado. Pero también nosotros recordamos que dentro de su estructura vamos a contar con los conductos biliares. Y estos conductos biliares tienen la característica de ser tanto intrahepáticos como extrahepáticos. Los vamos a ver con detalle la siguiente semana, cuando veamos la parte introductoria de vesícula biliar y vías biliares. Pero aquí tenemos una pequeña introducción también, ¿no? Dentro del ligamento hepatoduodenal, que si recordamos es donde se encuentra el idiopático, el conducto biliar común se encuentra anterior y hacia la derecha. Da origen al conducto cístico que se dirige a la vesícula biliar. Se convierte en conducto hepático común antes de dividirse en hepáticos derecho e izquierdo. Aquí podemos ver a nivel del ilio, tenemos nuestra vena aorta. Por detrás está pasando la cava inferior. Pero, ¿qué es lo que acaba de decir el texto? Que el conducto biliar común se encuentra anterior y hacia la derecha, ¿no? Si es el lóbulo derecho, es hacia la derecha y por delante de nuestra vena porta se encuentra nuestro conducto común. Conducto común. O también conocido como colédoco. Si nosotros describimos la anatomía como lo hace el texto de abajo para arriba, entonces este conducto colédoco va a dar nuestro conducto cístico, digamos así chiquitito, conducto cístico hacia nuestra vesícula biliar. Y luego vamos a tener un conducto común, hepático común. Hepático porque va a dar origen al hepático derecho y a nuestro hepático izquierdo. Eso es lo que nos está describiendo esta parte, ¿no? Se convierte en conducto hepático común y luego se divide en hepáticos derecho e izquierdo. Entonces recordamos muy bien que la idea de los conductos biliares es la excreción. Entonces más bien se forman el árbol biliar a nivel de nuestro parénquima hepático y formando cada vez ramos más gruesos que confluyen del hígado derecho en el hepático común, del hígado izquierdo, perdón, en el hepático derecho y del lado izquierdo en el hepático izquierdo, y que estos confluyen en un hepático común, y al unirse con el conducto cístico nace el conducto colédoco. Y este conducto colédoco lo que hace es llevar o recoger toda esa bilis hacia el intestino, hacia nuestra segunda porción del duodeno. El texto también, perdón. El texto también nos dice que en 30-40% de los casos hay una confluencia no estándar de conductos hepáticos accesorios o aberrantes. El conducto cístico también tiene un patrón variable de drenaje en el conducto biliar común. Y esta variabilidad, estamos hablando de un 30-40%, puede ocasionar una lesión potencial o la presencia de una fuga o fístula biliar postoperatoria durante una colecistectomía o durante una resección hepática. Hay que recordar que nuestra vesícula biliar se asienta adherida a los segmentos hepáticos 4B y 5.
Vamos a verlo a este nivel, ¿no? 4B y 5. Ahí se encuentra nuestra vesícula biliar adherida, y hacia el ilio, el conducto biliar. Entonces, tenemos que estar conscientes que 30-40% no va a respetar esta distribución. Y vamos a tener variables anatómicas. Justamente la figura 9 del libro, de nuestro capítulo 31, nos presenta las principales variaciones de la confluencia del conducto hepático. Por ejemplo, aquí tenemos una bifurcación normal en el 57% de los casos y una bifurcación en 3 conductos en un 12%. Aquí podemos ver el hepático derecho, lo que viene a ser nuestro izquierdo, hepático izquierdo, hepático derecho, y aquí la presencia, por ejemplo, de un accesorio. Ahora, en esta imagen número C nos dice, ¿no? Tenemos la presentación o la forma en la cual el derecho se vuelve anterior o también se puede volver posterior, que drena al hepático común. De igual forma, aquí podemos ver cómo se vuelve posterior, o puede ser también anterior, y que drena o se une al hepático izquierdo, ¿no? Llega hasta el lado izquierdo para juntarse. Aquí, por ejemplo, existe ausencia de la confluencia del conducto hepático, 3% nada más. Y también aquí tenemos un drenaje del conducto derecho posterior al conducto cístico. Aquí el derecho se está uniendo al cístico y juntos se están uniendo al conducto principal. Entonces imagínense, cuando uno está operando una cirugía, estamos en una colecistotomía, que es una de las cirugías más rutinarias o frecuentes que podemos realizar, la idea es siempre seccionar el conducto cístico a este nivel, ¿no? Solamente seccionar el conducto cístico. Nos alejamos lo más que podemos de nuestro árbol biliar o de nuestro conducto biliar principal. Pero imagínense que se hace una disección tal vez rápida, por decir una palabra, de nuestro tejido que se encuentra a este nivel, y nosotros pensamos que el conducto cístico se encuentra a este nivel. Decimos, este es el conducto principal, aquí debe estar el conducto hepático común, y el derecho y el izquierdo se encuentran más arriba, entonces yo puedo con seguridad seccionar aquí. Pero acaban de ver en esa presentación, nos estamos seccionando también el derecho. Y entonces a este nivel ya puede existir nuestra fuga, ¿no? Después nosotros desprendemos esto y esto va a quedar abierto y tenemos nuestra fuga biliar. Entonces es muy importante, bueno, eso se va a ver un poco más cuidado en la parte de cirugía de vesícula, pero el conocer este tipo de variaciones anatómicas es importante, como decía nuestro punto clave, para no desencadenar complicaciones quirúrgicas, ya sea para nuestra cirugía de vesícula o para una sección hepática. Respecto a la inervación y el drenaje linfático, la inervación parasimpática del hígado proviene del nervio vago izquierdo, que desprende una rama hepática anterior, y el vago derecho desprende una rama hepática posterior. Esto es parasimpático. Respecto a la inervación simpática, involucra a los nervios esplárnicos torácicos mayores y al ganglio celíaco. Es interesante que el texto nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un trasplante hepático, tenemos que denervar el hígado para poder extirparlo. Y este hígado denervado después de un trasplante parece funcionar con una capacidad normal, parece no repercutir mucho, entonces la parte del efecto de la inervación y demás se encuentra todavía en estudio. Es un campo en el cual, por esta característica del trasplante hepático, pues deja mucho a qué pensar. Ahora, bueno, nosotros realizamos algún tipo de procedimiento, es común hablar de omalgia. Quienes han atendido pacientes después de una cirugía de vesícula, o quienes tal vez han sido pacientes y han sido operados por cirugía laparoscópica, en algún momento pueden presentar omalgia. Una causa común de dolor referido al hombro derecho y a la escápula es el nervio frénico derecho. Este nervio frénico derecho se estimula, por ejemplo, en los casos de hepatitis, por la distensión de la cápsula de Gleason cuando existe hepatomegalia, o también por la irritación diafragmática
que eso puede surgir por el CO2 de nuestra cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, la irritación de este nervio frénico derecho produce esa omalgia derecha. Respecto al drenaje linfático, pues la linfa se produce dentro del hígado y se drena a través del espacio perisinusoidal de Bicet y las hendiduras periportales de Moll, y los linfáticos más grandes se van drenando hacia los ganglios linfáticos del conducto cístico, que se encuentra en el hilio hepático. Dentro de los más representativos de esta cadena ganglionar está el ganglio de Calot, así también como el conducto biliar común o los ganglios del conducto biliar común, de la arteria cística y los ganglios linfáticos celíacos y retopancreáticos. Pero también vamos a tener que la linfa hepática se drena hacia los ganglios linfáticos cardiofrénicos, la parte superior también. No solamente hacia el ilio, también tendrán ganglios en la parte superior o suprahepática. Eso respecto a la anatomía que nos presenta el texto. Si se dan cuenta, es una anatomía muy dirigida hacia la segmentación y hacia lo que viene a ser una planificación de la cirugía hepática. En ese sentido, ahora la parte de fisiología no entra mucho en lo que viene a ser nuestra planeación de una cirugía o de un procedimiento quirúrgico. Es más, tal vez se pueden dar cuenta de que no vamos a hablar mucho respecto a algo que vayamos a utilizar en nuestra clase de mañana, tal vez en la parte de infección, ¿no? Pero hay que recordar que el hígado, como dice nuestro punto clave número 2, es la glándula más grande del cuerpo y desempeña una amplia gama de funciones. Tiene un extraordinario espectro de funciones. Estas incluyen desde procesos de almacenamiento, como de glucógeno, metabolismo, producción y secreción. Interviene en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y las proteínas. Respecto a la glucosa o los carbohidratos, en ayuno condiciona o favorece la glucogenólisis, o sea, fragmentar el glucógeno para obtener glucosa. Y cuando ya no tenemos glucógeno, pues también produce la gluconeogénesis, o la obtención de glucosa a partir de otros elementos que no son carbohidratos. Podemos obtener carbohidratos a partir de lípidos, a partir de proteínas, y de eso se encarga el hígado en estado de ayuno. En cambio, en un estado postprandial, después de la ingesta de alimentos, cuando existe un exceso de glucosa, este también tiende a eliminarse sintetizando glucógeno. Se puede también fragmentar a una glucólisis o también dar origen a la lipogénesis, ¿no? Origen a tejido adiposo, como almacenamiento también. Interviene en la formación de la bilis, en la producción de colesterol y también de ácidos grasos. Respecto a las proteínas, interviene en la formación de amoníaco, de aminoácidos, de proteínas plasmáticas circulantes. De las más representativas, pues la albúmina, tenemos los factores de la coagulación, sistemas fibrinolíticos también, o sea, tanto la coagulación como la fibrinolisis, y de forma inmunitaria o hacia la función inmunitaria, también se encarga de producir los compuestos de la cascada del complemento. Tiene también un efecto o una función desintoxicante, ya que se encarga de la desintoxicación de muchas sustancias a través del metabolismo de los medicamentos. Se podría decir que estas sustancias, los medicamentos, muchos para lograr su efecto, para llegar al hígado y demás, se encargan o se encuentran en un estado de lípido, esos son liposolubles, y el hígado se encarga de convertirlos en hidrosolubles para poder excretarlos. Y los que no logra convertirlos en hidrosolubles, pues los excreta de forma lipídica a través de la bilis. También interviene en las respuestas inmunológicas a través de muchas de sus células inmunitarias. Estamos hablando de que en su sistema retículo endotelial tiene, por ejemplo, las células de Kupffer, o tiene muchas células inmunitarias que también le dan una función en la respuesta inmunológica. Veamos, ¿qué nos presenta el texto? Nos dice, respecto al metabolismo de la bilirrubina, nosotros recordamos que la bilirrubina es un producto de la degradación del catabolismo normal del grupo hemo, cuando los glóbulos rojos se lisan, envejecen y liberan este grupo hemo. Entonces, este grupo hemo es un residuo que suele ser tóxico. Este grupo hemo entonces se une a la albúmina y se dirige hacia el hígado. En el hígado va a conjugarse, esa es la palabra clave, se conjuga con el ácido glucurónico, que este proceso va a estar catalizado por nuestra enzima glucuroniltransferasa,
haciendo que este grupo hemo se vuelva soluble. La mayoría de este complejo ya soluble se va a excretar al intestino a través de la bilis, en parte de la bilirrubina y parte como urobilinógenos. Estos se van a reabsorber en la circulación portal. Estamos hablando que a nivel del ilion terminal no todos se llega a excretar, sino que parte también se va a volver a absorber y por la circulación portal va a volver al hígado, donde va a volver a ser conjugado y nuevamente se va a excretar. Y una buena parte también va a pasar a la circulación mayor y como es soluble, se va a excretar por la sangre a la orina y se elimina por la orina. Justamente se encarga de darle color a la orina. Respecto a la formación de la bilis, recordamos que la bilis es un líquido complejo, contiene sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas en una solución alcalina. ¿No? Recordamos, la bilis no es ácida, es alcalina. Los componentes principales de la bilis son el agua, los electrolitos, los pigmentos biliares, las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Cumple dos funciones. Ya lo habíamos visto en la parte de intestino delgado, que para poder realizar la digestión y absorción de los lípidos tiene que existir bilis. Pero también, acabamos de mencionarlo, la bilis va a ser un medio en el cual se van a poder eliminar productos de desecho que generalmente son liposolubles. Las sales biliares, entonces, que se secretan, se reabsorben y se reutilizan, al igual de esta forma, como sucedía con la bilirrubina y los urobilinógenos. Las sales biliares son importantes, se reabsorben y se reutilizan hasta en un 90-95%. Esto a través de lo que se conoce como circulación enterohepática. En otras palabras, el intestino delgado, la parte del ilion terminal, se encarga también de absorber o reabsorber estas sales biliares y a través de la circulación portal vuelven al hígado en esa circulación enterohepática. Respecto al metabolismo de los fármacos, el texto nos dice, ¿no? Interviene una gran variedad de procesos para poder metabolizar los fármacos y también encargarse de su excreción. Existirán entonces dos reacciones principales que nos describe el texto. Una fase 1, que comprende las reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis de las moléculas. Y una fase 2, con reacciones de conjugación, la cual vamos a tener la presencia del grupo, del acetato, del glutatión, de la glicina, del sulfato, del metilo. Todo esto con la intención de que esos metabolitos, esas moléculas no se encuentren libres, no se encuentren solas, sino más bien oxidadas, reducidas, hidrolizadas o conjugadas. Respecto a los fármacos, es importante recordar como por ejemplo el paracetamol en dosis normales no tiende a tener mucha toxicidad, pero en altas dosis sí se considera tóxico, porque va a alterar el sistema citocromo P450. Y los resultantes de esta alteración son directamente tóxicos para las células del hígado. Es por eso que el glutatión permite más bien la excreción de estas unidades y cuando nosotros tenemos un paciente que se encuentra intoxicado por paracetamol, mediante la suplementación de compuestos sulfidrilo como la acetilcisteína, es que podemos ayudar a este glutatión a que excrete los residuos de nuestra intoxicación por paracetamol. Y es por eso que recordamos, ¿no? Intoxicación por paracetamol, antídoto, acetilcisteína. Luego el texto nos habla de las pruebas de la función hepática. Y nos dice, ¿no? Hablar de pruebas de función hepática es hablar de un término que se usa para referirse a la medición de los niveles de un grupo de marcadores séricos para valorar la disfunción hepática. Lo que queremos es valorar la función del hígado. Y aquí nos presenta, ¿no? Tenemos las transaminasas, que las conocemos como la aspartato transaminasa o AST, o también la conocemos como GOT. Y también la alanina transaminasa, como ALT o también como GPT. También tenemos la presencia de la fosfatasa alcalina y también tenemos la presencia de la gamma glutamil transpeptidasa o GGT. Y también podemos hacer la medición de las bilirrubinas. Ahora, en ese sentido,
Todos nosotros hemos debido ver medición de transaminasas, de fosfatasa y de bilirrubinas, pero esta GGT no es algo que nosotros utilizamos mucho en nuestro medio, ¿no? Pero el texto nos menciona que sí es importante para poder diagnosticar o descartar algunos diagnósticos. ¿Qué es lo llamativo cuando nos habla de estas pruebas? Que en realidad estamos hablando o utilizando mal el término, porque estas pruebas, las transaminasas, la fosfatasa, la bilirrubina, no miden la función hepática. Lo que hacen es medir el daño celular hepático. Y más bien las pruebas que sí se encargan de medir la función hepática son la medición de la albúmina sérica, recordando que el hígado se encarga de la producción de albúmina, y también el tiempo de protonina, recordando que el hígado se encarga de la producción de factores de la coagulación. Sin embargo, también hay que recordar que estos laboratorios pueden alterarse por deficiencia de vitamina de la ALT. Perdón. En lesiones isquémicas del hígado o en ingesta de toxinas, por ejemplo, intoxicación por paracetamol o cuadros de una hepatitis fulminante, estas transaminasas pueden elevarse a miles. Antes de mencionar esto, el texto dice, ¿no? La elevación o el número en el cual se pueda elevar las transaminasas no siempre van de la mano con la gravedad de la enfermedad, ya que puede haber una elevación discreta de las transaminasas ya en pacientes cirróticos. Pero sí, en el caso de lesiones isquémicas, la intoxicación por paracetamol, una hepatitis fulminante, sí, nuestras transaminasas pueden adquirir valores que se elevan a miles, ¿no? 1000 tantos, 2000, ya nos hacen sospechar justamente la gravedad de estas enfermedades. Otra alteración de la función hepática pues es la función sintética anormal. Entonces recordamos, el hígado produce cerca de 10 gramos de albúmina por día, pero esta producción de albúmina depende de varios factores. No es que solamente va a depender de la función normal del hígado, dependerá del estado nutricional, de la disfunción renal, de enteropatías con pérdida de proteínas y también algunos trastornos hormonales. Ahora, habíamos dicho, la albúmina es un marcador de la función, no de la disfunción, no del daño. Es así, ¿no? No es un marcador de disfunción, debido a que tiene una larga vida media, de 15 a 20 días. El paciente puede cursar con una intoxicación por paracetamol, por decirlo así. Y si nosotros medimos la albúmina, va a estar normal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que esté intoxicado hace 15 a 20 días como para que exista un deterioro de la producción de albúmina, sino que tal vez de aquí a 15 a 20 días, si existe una secuela en la función hepática, la vamos a poder ver a través de la medición de la albúmina sérica. ¿No? A eso se refiere. La mayoría de los factores de coagulación, exceptuando el factor 8, se sintetizan solo en el hígado y por tanto también van a ser como un marcador de la producción o de la fisiología del hígado. Es por eso que la medición en el tiempo de protonina y de nuestro INR son algunas de las mejores pruebas para valorar la función de nuestro hígado. Sin embargo, tampoco es tan específico porque los valores pueden prolongarse, tanto en nuestro TP como en nuestro INR, por cuadros de deficiencia de vitamina K, ya que alterarán la producción de factores vitamina K dependientes de la coagulación, o también el tratamiento con anticoagulantes como la warfarina, que también interviene en nuestros factores vitamina K dependientes, entonces van a tener también valores de TP y INR alterados. Respecto a la coléstasis, esta nos dice, ¿no? Es una afección en la cual se altera el flujo de la bilis, que nosotros recordemos, la bilis se origina en el hígado y tiene el objetivo de llegar al intestino, al duodeno. Ese flujo de la bilis puede alterarse por causas intrahepáticas o por causas extrahepáticas. Las intrahepáticas, generalmente por disfunción hepatocelular, lo que hace que se eleve la bilirrubina indirecta. Y las causas extrahepáticas generalmente están en relación a obstrucción del árbol biliar. Esto producirá elevación de la bilirrubina directa. La fosfatasa alcalina es una enzima que también nosotros la podemos medir en sangre como un marcador serológico, sérico, dentro de nuestro perfil hepático. Porque esta fosfatasa alcalina se expresa en las células del epitelio del conducto biliar. O sea, las células de nuestro conducto tienen fosfatasa alcalina. No son las únicas. Por ejemplo, en tejido óseo se encuentra también fosfatasa alcalina.
Pero cuando existe algún trastorno a nivel del conducto biliar, por ejemplo, algún caso de obstrucción, por ejemplo, algún cálculo que se encuentra aumentando la velocidad de descamación de las células epiteliales del conducto biliar, entonces estas células descamadas van a liberar estas enzimas en la sangre y se va a elevar nuestra fosfatasa alcalina. Y es aquí donde habla de nuestra GGT, habla de nuestra gamma glutamil transfertirasa, que también es una enzima que suele elevarse cuando existe obstrucción del conducto biliar. Sin embargo, nos menciona que es mucho menos específica que la fosfatasa alcalina, ya que se encuentra en una gran variedad de tejidos y solamente cuando la encontramos elevada junto con la fosfatasa alcalina podemos pensar que sí, la elevación de la GGT está en relación a una causa hepática. A veces esa es la razón por la cual no la tenemos o no lo usamos en nuestro medio, pero sirve para poder complementar nuestro fosfatasa alcalina. Respecto a los cuadros de ictericia, y aquí vamos a ver que existe una especie de relación. Si hablamos de coléstasis, tiene que existir también cierta ictericia. Recordemos que la ictericia es la tinción amarillenta de la piel, de las escleras o de la esclerótica, y también de las membranas mucosas con el pigmento bilirrubina. ¿Cuándo aparece la ictericia? ¿Cuándo es detectable clínicamente? A partir de los 2.5 a 3 miligramos de litro en sangre. Por debajo de esos valores, generalmente no podemos ver clínicamente la ictericia. Y esta ictericia, de igual forma, se va a poder dividir, como vemos aquí, ¿no? Prehepática, intrahepática, posthepática, como nuestra coléstasis, ¿no? Intrahepática y extrahepática. La prehepática va a estar en relación a un metabolismo excesivo del hemo o del grupo hemo, que no permite que podamos metabolizarlo de forma adecuada. O sea, es tan excesivo, hay tanto grupo hemo libre que no lo logramos nosotros metabolizar en el hígado, entonces como una causa prehepática se encuentra elevada en el medio. Esto en relación a cuadros de hemólisis, estamos hablando de anemias hemolíticas, o también no solamente por causas hemolíticas, sino que en algún caso que exista pérdida de albúmina, nosotros habíamos mencionado, ¿no? La albúmina se une al grupo hemo para transportarlo al hígado. Si no hay albúmina, entonces este grupo hemo no llega a ser transportado hacia el hígado. Entonces, como menciono, la pérdida de albúmina puede afectar para que exista esta ictericia prehepática. Respecto a las causas intrahepáticas, como es intrahepático, tenemos que hablar de trastornos enzimáticos que pueden ser isquémicos o hipóxicos, o sea, por cuadros de isquemia o hipoxia, el hígado va a dañar sus células, las células del hígado se van a encontrar lesionadas, dañadas, y por tanto no van a poder cumplir con su función enzimática metabólica. Pero también puede estar en relación a causas hereditarias, por ejemplo, el síndrome de Gilbert, el síndrome de Creuser-Najar, el síndrome de Rotor, el síndrome de Dubin-Johnson, como también el efecto de alguna infección por virus, el abuso del alcohol, cuadros de sepsis, trastornos autoinmunes, el uso de medicamentos como paracetamol, los anticonceptivos orales o el uso de esteroides anabólicos son causas de una ictericia intrahepática. Y para la ictericia posthepática estamos hablando de obstrucción del conducto biliar. Esta obstrucción puede ser intrínseca, o sea, propia del conducto, cuando estamos hablando de colelitiasis, coledocolitiasis, estenosis biliares benignas, algunas que son malignas, más que todo por la presencia de colangiocarcinoma, o sea, neos que son propios del tejido del conducto, como también colangitis y trastornos de la papila de Vater. O pueden ser también una obstrucción extrínseca. Extrínseca que el texto nos dice está en mucha relación con patología de páncreas. Estamos hablando de pancreatitis aguda, crónica, pseudoquistes, tumores malignos de páncreas, ampulomas, etc. Y también la iatrogenia, porque durante una cirugía nosotros podemos anudar o clipar de forma extrínseca el conducto o algún segmento del conducto biliar, produciendo esta ictericia posthepática. Entonces, hemos visto las principales funciones del hígado y también hemos visto las principales alteraciones en la función del hígado que se traducen
en estos trastornos, ¿no? Colestasis, ictericia, la lesión hepatocelular, etc. Y aquí el libro empieza a describir lo que conocemos como vías de señalización molecular en el hígado. Y hay que recordar, cuando hablamos de señalización, tenemos que recordar todo lo que nosotros podamos de inmunología, de nuestro sistema inmune. Veamos qué nos dice el texto. Cuando hablamos de la reacción de fase aguda, el hígado se encarga de la producción de proteínas plasmáticas, ¿no? Un grupo de proteínas plasmáticas que se liberan con rapidez en respuesta a condiciones inflamatorias. Estamos hablando de cuadros de infección, cuadros de traumatismo o incluso patología oncológica, o sea, enfermedades malignas. Estará mediado por una serie de mediadores inflamatorios. La presencia de estos mediadores inflamatorios estimula al hígado para la producción de proteínas plasmáticas que tienen ese efecto inflamatorio. Estamos hablando de nuestro factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8 como mediadores proinflamatorios. Produce el hígado en respuesta a la presencia de esos mediadores. El hígado producirá entonces ceruloplasmina, factores del complemento. Nuestra proteína C reactiva, que a nosotros nos encanta medir nuestra proteína C reactiva. Produce también formas de dímeros D. Produce también nuestra alfa-1 antitrypsina y el amiloide sérico. Estas serían entonces las proteínas plasmáticas que produce el hígado. ¿Para qué es importante esto? Esta secreción de proteínas de fase aguda es una medida de defensa temprana contra estímulos dañinos antes de la estimulación completa de la respuesta inmune. Entonces, por eso es de fase aguda. Apenas el organismo detecta una lesión, ya sea por infección, y esto es importante porque a mí me gusta hablar mucho de esto en la parte de choque, en el sentido de que cuando tradicionalmente se hablaba de la parte de inmunología decíamos, el cuerpo se encarga de reconocer lo propio y lo extraño. Pero ese es un punto demasiado, un paradigma demasiado simplista de lo que viene a ser la inmunología. Ya en las últimas décadas hemos empezado a conocer más de cómo realmente se activa, se inactiva y se regula esta respuesta inmunitaria. Entonces, no solamente va a reaccionar a una infección por alguna bacteria extraña, virus, parásito, etc. Reacciona ante un traumatismo. Y es la característica de que estos traumatismos pueden ser estériles, en el sentido de que un traumatismo cerrado, digamos, a nivel del hígado, no presenta la presencia de una bacteria, pero también vamos a tener liberación de mediadores inflamatorios. ¿Por qué razón? O una patología neoplásica, un cáncer, no siempre, bueno, que pueden existir algunos tumores subinfectados, existen, no es que no, que vamos a decir que no existen, pero inicialmente un tumor, patología maligna, no tiene la asociación con presencia de bacterias, pero también vamos a tener entonces una respuesta o la presencia de mediadores inflamatorios. Es ahí donde aparece entonces esta reacción de fase aguda, como que cuando existen todos estos mediadores inflamatorios que te vamos a mencionar, el hígado comienza su respuesta rápida. ¿Por qué? Porque es necesario esta medida de defensa temprana para tratar de detener estos estímulos dañinos. Aquí ya no dice solo infección, ya habla de estímulos dañinos en general. Y hasta mientras se va estimulando también de forma completa la respuesta inmune. Esto es importante cuando posteriormente habla de la señalización de lipopolisacáridos. Porque hay que recordar que el hígado se encarga de recibir todo el drenaje sanguíneo del tubo gastrointestinal y tendrá entonces una función de vigilancia inmunológica y también de depuración de bacterias y sus productos que se encuentran a nivel del tubo gastrointestinal. Y hay que recordar que no todo lo que comemos es estéril, o no todo lo que hemos comido está cocido o desinfectado, por decirlo de una forma. Es por eso que el tracto gastrointestinal está plagado de bacterias que pueden llegar a ser dañinas, pero afortunadamente cuando llegan al hígado, muchas se inactivan. Es así que el hígado es la última barrera que impide que las bacterias y sus toxinas alcancen la circulación sistémica. Pero hay que recordar un dato importante que nos dice hay que tener cuidado con las bacterias gram negativas. Y lastimosamente las bacterias gram negativas son propias, bueno, no propias, pero sí se encuentran con frecuencia en el tubo gastrointestinal.
Y es que estas bacterias gram negativas van a tener sus membranas externas, ¿no? Son más complejas que las gram positivas. Y estas gram negativas, en sus membranas externas, tienen endotoxinas. La que el texto describe con profundidad es justamente la endotoxina LPS o lipopolisacárido. Y esta señalización entonces de lipopolisacáridos se refiere a que el hígado se encarga de señalar o marcar la presencia de estos lipopolisacáridos que se encuentran en las membranas externas de las bacterias gram negativas. Y es importante porque estas gram negativas son los agentes etiológicos que con mayor frecuencia provocan choque séptico en los pacientes. Cuando tenemos una infección por una bacteria gram negativa y esta infección es importante, el paciente puede llegar a sepsis, choque séptico y puede llegar a fallecer. Es por eso que a partir de ahí es que se empieza a estudiar cómo el hígado se encarga de identificar estos lipopolisacáridos. Entonces aquí vemos, sí tiende a reconocer lo extraño de lo propio, en el sentido de que este lipopolisacárido o LPS es un componente de las membranas externas de las bacterias gram negativas. Pero ¿qué es lo que nos dice? Existe un efecto directo de esta señalización, pero también una activación de citocinas y mediadores proinflamatorios. Tiene que elevarse, por ejemplo, esta LBP, que es una proteína de unión al lipopolisacárido, nuestro CD14, su complemento, la proteína M2 y los receptores tipo TOL, que en conjunto también se expresan a la circulación. ¿Por qué? Y en resumen, para poder entender un poco sobre esta señalización de lipopolisacáridos, no es tan sencillo como que viene un elemento y se fija en el lipopolisacárido y se desencadena la respuesta inmunitaria, sino que tiene que existir esta proteína de unión que tiene que unirse al lipopolisacárido y esta unión o esta conjunción tiene que interactuar con el CD14. El CD14 se presentará en dos formas. Uno que se encuentra soluble y que apenas se encuentra con este conjunto se adhiere y que servirá entonces para señalizar a las células inmunológicas que tendrán receptores para CD14. O también tenemos células que tienen CD14 en su propia membrana. Como lo tienen en su propia membrana, cuando entran en contacto o interactúan con este complejo de lipopolisacárido y su proteína vinculante, entonces se activa la célula y empieza a hacer la destrucción, la fagocitosis, etc. Pero no solamente necesitamos el CD14, nos dice el texto, se requiere la presencia del M2 y de nuestro receptor tipo TOL número 4. Respecto a los receptores tipo TOL, cuando hablamos de inmunología, hay que recordar que antes no se conocían estos receptores. Cuando se descubren, se dan cuenta de que se encargan de una inmunología o de una respuesta inmune básica, primitiva. Siendo así que cuando nosotros vamos investigando que estos tipos de receptores no son exclusivos de los seres humanos, sino que se encuentran también en otros seres, ratas, por ejemplo, en las cuales se experimenta mucho sobre estos receptores tipo TOL para trastornos inmunitarios. En el hombre se describen 11 diferentes tipos de receptores tipo TOL, pero el que estaría más en relación a esta respuesta inmune sería el de tipo 4, ¿no? El receptor tipo TOL 4, que cuando interviene con este CD4 interactuado con este complejo, va a activar la respuesta recién de nuestras células de Kaffer y estas se van a encargar de fagocitar, de activar también a los linfocitos, etc. Y aquí ya vamos a tener nuestra respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, esa es la importancia de poder realizar la señalización de los lipopolisacáridos. De igual forma, el texto habla del óxido nítrico. Y aquí, bueno, óxido nítrico, ON, nos dice, el óxido nítrico es un gas difusible de los radicales libres, pero que actúa como un relajante derivado del endotelio. Hay que recordar, ¿no? El óxido nítrico produce vasodilatación. En el hígado, la activación de las cascadas inflamatorias también estimula la producción de óxido nítrico. Y justamente cuando hablamos de la producción de óxido nítrico, hay que recordar que vamos a tener 3 tipos de enzimas que se encargan de la producción o de ser sintetasas
de óxido nítrico. Tenemos la que es importante para nosotros a nivel hepático, que es la INOS, la que es la isoforma de la sintetasa de nitrógeno, de óxido nítrico, o también conocida como inflamatoria, inducida o inflamatoria. Y también vamos a tener la que es neuronal, la NNOS, y también vamos a tener la endotelial, la ENOS. Pues la que es importante para el hígado es justamente la INOS. Las funciones de esta INOS o de esta sintetasa de óxido nítrico y del propio óxido nítrico en el hígado nos dice que van a ser complejas, tan complejas que incluso va a existir una dicotomía de sus funciones. ¿Por qué? Dicotomía en el sentido de que cuando estamos frente a una disfunción hepática van a tener una función protectora del hígado, pero también una función perjudicial. Esta INOS es importante en el sentido de que se encuentra expresada en todas las células del hígado, pero más que todo expresada prominentemente en los hepatocitos. ¿Por qué razón? Porque esta INOS se encarga de sintetizar óxido nítrico, y el óxido nítrico es lo que va a hacer en condiciones fisiológicas es mantener la perfusión hepática. Como vasodilata los vasos, mantiene los vasos permeables para la perfusión sanguínea al hígado, al tejido hepático. En condiciones patológicas, la INOS y el óxido nítrico pueden contribuir a la lesión, y esto es lo paradójico. ¿Por qué razón? En condiciones patológicas vamos a tener una fase de lesión que se llama lesión isquémica. Y esto es importante en el sentido de que cuando tenemos una fase isquémica de la lesión, vamos a tener todo lo que recordamos, ¿no? Va a empezar a existir necrosis, posteriormente lesión del tejido, las células se mueren, el tejido empieza a encontrarse isquémico, sinótico y se empieza a lesionar. Y si nosotros, por el efecto de esta INOS o cuando nosotros resolvemos el cuadro, va a existir una reperfusión. Pero esta reperfusión, estamos diciendo que en la fase isquémica no le está llegando suficiente sangre al tejido. En ese periodo de isquemia, como el cuerpo sigue luchando contra la lesión, la infección, el trauma, etc., la sangre se está llenando de factores proinflamatorios. Y cuando existe la reperfusión, es como si de golpe llegara este estímulo hacia los tejidos que ya de por sí se encuentran dañados. Y cuando existe ese sobreestímulo de los factores proinflamatorios, de igual forma se desencadena necrosis y hasta apoptosis. Entonces tenemos lesiones de isquemia y reperfusión, con daño hepatocelular. Y esa es la parte que más antes nos decía el texto, ¿no? Sus funciones son complejas, existe dicotomía, ¿no? Es protectora, pero a la vez puede llegar a ser perjudicial. Respecto al sistema de hemoxigenasa, recordamos, ¿no? La hemoxigenasa o HO es la enzima limitante de la velocidad de la degradación del grupo hemo para producir biliverdina, monóxido de carbono y hierro libre. Todos estos tienden a ser tóxicos. Entonces, esta hemoxigenasa ha demostrado ser un potente citoprotector endógeno, ya que evita que se liberen con bastante velocidad estos elementos tóxicos. Y por tanto, entonces, al ser un citoprotector endógeno, forma parte de una amplia variedad de afecciones inflamatorias. De igual forma, cuando nosotros tenemos este grupo hemo, ¿no? Un exceso de este grupo hemo puede causar daño celular directo debido a que interviene en varias fases del estrés oxidativo. Y de esta forma, entonces, nuestra hemoxigenasa 1 generalmente se encuentra aumentada y es protectora cuando nosotros tenemos múltiples condiciones caracterizadas por estrés hepático. El hígado se encarga de aumentar la síntesis de hemoxigenasa como una función protectora cuando se encuentra bajo situaciones de lesión o de estrés. Y finalmente, dentro de nuestra señalización también hablamos de los receptores tipo TOL, ya lo habíamos adelantado un poco en la señalización de los lipopolisacáridos, definiendo que el hígado es un regulador central de la respuesta inmune sistémica después de ataques agudos al cuerpo.
Y hay que recordar, como ataque agudo no está hablando de solamente infección, está hablando de traumatismo, está hablando de patología neoplásica. La activación del sistema inmunitario innato ha señalado la presencia de estos receptores tipo TOL o TLR como una vía común para el reconocimiento inmunitario de la invasión microbiana y también de la lesión tisular. Les había mencionado, ¿no? Hay varios tipos de receptores tipo TOL, pero el que está más inmiscuido en esta interfaz es el 4, ¿no? Nuestro receptor tipo TOL4, que se encuentra en la interfaz de la inflamación microbiana, pero también de la inflamación sin infección o la inflamación estéril. Les recuerdo, forman parte de la activación del sistema inmunitario innato, primitivo. Y ya para ir terminando nuestra parte introductoria de este capítulo de hígado, vamos a hablar de estudios de imagen o radiología de hígado, que esto sí es importante para el capítulo, los temas que vamos a ver mañana, porque vamos a hablar justamente de lesiones, abscesos y quistes, y el diagnóstico va a estar apoyado en lo que viene a ser estudios de imagen. ¿Qué estudios de imagen son los que nos presenta el texto para la evaluación del hígado? Tenemos, por ejemplo, el ultrasonido, ¿no? Recordando que la ecografía nos permite observar una imagen en tiempo real, en escala de grises, que es lo que generalmente siempre vemos, que es el modo B, pero que actualmente este modo B se puede aumentar con lo que es nuestra imagen de flujo Doppler. Es así que nuestra imagen Doppler, nuestra ultrasonografía Doppler, lo que va a hacer es permitir no solamente visualizar el flujo sanguíneo, sino incluso le brinda cierto color para poder entender el flujo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía? Porque el texto nos dice algo importante. La ecografía es una prueba de imagen inicial útil para la evaluación del hígado porque primero no es costosa, está ampliamente disponible, no implica exposición a la radiación, es bien tolerada por los pacientes y es excelente para diagnosticar la patología biliar, cálculos biliares, funciones biliares y también lesiones hepáticas focales. Pero nada es perfecto, ¿no? Tiene algunas limitantes. Por ejemplo, dentro de sus limitaciones se encuentran las imágenes incompletas del hígado, ¿no? Ya que a nivel de la cúpula, por la presencia de las costillas y demás, es difícil poder tener una imagen completa del hígado, especialmente en esa parte superior. También no se logra visualizar de forma completa los límites de una lesión. Recordemos que para poder determinar si una lesión tiene características benignas o malignas, es importante ver si se encuentra bien diferenciado de su entorno. Entonces, no siempre da una visualización completa, ¿no? Visualización completa de los límites. Factores como la obesidad, la presencia de gas intestinal, pueden interferir con la calidad de la imagen. Generalmente el paciente tiene que estar en ayuno, o si el paciente es obeso, las imágenes van a tener una calidad menor. Entonces, esas son las limitaciones que tienen las ecografías. Algo interesante que nos menciona el texto es que para estos casos de evaluación del hígado, así como podemos hablar de una tomografía o de una resonancia con contraste, se han diseñado tipos de contrastes ecográficos. Es así que habla del advenimiento o el comienzo de lo que se llama como ecografía con contraste. Y aquí hay que recordar, lo que hace la ecografía es determinar cómo se forma la imagen mediante esa onda ultrasonográfica. Y vamos a tener muy claro cuando tenemos presencia de aire, cuando tenemos presencia de líquidos y luego posteriormente las estructuras. Es por eso que este contraste como tal está hablando de la inyección de agentes que tienen microburbujas de gas. Estas microburbujas de gas van a permitir que se pueda diferenciar mejor las imágenes. En todo caso, se aumentaría la sensibilidad y la especificidad en la detección y diagnóstico de lesiones hepáticas. 20 a 30% de más lesiones que en otras modalidades preoperatorias. Permiten también realizar una estratificación del tumor a tiempo real
y también permiten la visualización de estructuras vasculares intrahepáticas por el modo Doppler. También nos permite guiar el plano de sección mediante la valoración de la relación de una masa si es que esta presenta vasos sanguíneos. Nosotros revisamos con nuestra ultrasonografía y podemos ver si la masa tiene vasos o no para poder guiar el plano de resección o extirpación de una masa. Ahora, algo que tal vez no se presenta aquí, bueno, no lo dice el texto, tal vez lo presentará en patología biliar, es que esta ecografía intraoperatoria, ultrasonografía intraoperatoria, sí se utiliza también cuando nosotros estamos frente a obstrucción de vía biliar. Porque recordamos que la colangiografía se puede realizar de forma intraoperatoria o también se puede realizar un RCP antes o después de la cirugía. Pero eso es utilizar radiación, ¿no? Tenemos que colocar un contraste, tenemos que disparar un fluoroscopio o un equipo de rayos X para obtener las imágenes de colangiografía. En cambio, si utilizamos una ecografía intraoperatoria, como vamos a colocar el transductor directamente sobre la vía biliar, ya no va a haber duda en si se encuentra libre o si se encuentra con un cálculo. Y tiene la ventaja de que no nos exponemos hacia radiación, ni el equipo quirúrgico ni el paciente. Entonces también es otro uso de la ecografía intraoperatoria. Otra forma también de ecografía o ultrasonido para estudio del hígado es lo que se conoce como elastografía, que aprovecha también las ondas sonoras para medir cómo estas ondas retornan, midiendo la velocidad en la cual retornan estas ondas para poder valorar el grado de fibrosis o cirrosis en el hígado. Este tipo de estudios, la elastografía por ultrasonografía, tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 91% para el diagnóstico de cirrosis en comparación con una biopsia. Entonces es importante que esta elastografía, si nosotros pensamos que el paciente tiene fibrosis o cirrosis, le gana a una biopsia guiada por aguja, etc. Considerando que la biopsia como tal, especialmente cuando es guiada, digamos, por una aguja y demás, siempre corre el riesgo de lesión vascular, dolor, etc. En cambio, la elastografía es indolora y tiene una buena sensibilidad y especificidad. Aquí podemos ver una imagen que nos presenta el texto, que es justamente la figura número 10 del capítulo 31, en la cual podemos ver primero el modo B, para poder evidenciar la región vascular del hígado, y cómo cuando nosotros cambiamos hacia el modo Doppler, vamos a poder ver con colores los diferentes flujos. Los flujos que vienen, los flujos que van. Para así determinar si lo que estamos viendo es un espacio muerto o si tiene flujo. Y aquí podemos ver cómo se encuentran nuestras venas hepáticas. Y cómo el flujo, aquí tenemos, ¿no?, la izquierda, la media, la derecha. Y aquí nuestra vena cava inferior, como nuestras venas hepáticas confluyen a este nivel, los flujos, ¿no? Es la ventaja de la ecografía Doppler, pero también en el modo B nos permite valorar la anatomía del hígado. Posteriormente, la tomografía computarizada, el texto nos dice que las imágenes por tomografía brindan información morfológica detallada sobre el número, el tamaño, la distribución y la vascularización de lesiones hepáticas. Estas características son vitales para guiar el tratamiento clínico y también para el plan terapéutico y especialmente quirúrgico. Se realiza un TAC generalmente con 2 o 3 administraciones de medio de contraste intravenoso para lograr el mayor refuerzo entre los tejidos normales y patológicos. ¿Por qué razón? Porque recordamos nosotros que el hígado tiene una irrigación dual. Entonces, vemos generalmente en los estudios básicos una fase arterial y una fase venosa. Una fase arterial que generalmente se presenta cuando tomamos las imágenes entre 20 a 30 segundos después de la administración del contraste, y una fase venosa o una fase portal dominante que se toma 60 a 70 segundos después de la administración del contraste. Ahora, no solamente la tomografía sirve para la descripción de las lesiones hepáticas, sino que también existe la modalidad de colangiografía por tomografía, que ha surgido como una nueva modalidad de imagen para la enfermedad biliar. Entonces recordamos que colangiografía es un estudio que nos trata de demostrar o mostrar la anatomía de la vía biliar. Entonces, usa agentes de contraste que se eliminan por los hepatocitos, y los hepatocitos eliminan este medio de contraste hacia las vías biliares, y en la tomografía entonces las vías biliares van a aparecer resaltadas.
brindará información entonces sobre la función de los hepatocitos y el flujo biliar. Puede ser útil en el contexto de la donación de hígado en vivo y en la cirugía biliar compleja. También es útil en la valoración postoperatoria para ver fugas u obstrucciones del conducto biliar. Tiene una limitante. El árbol biliar no siempre se visualiza bien en pacientes con conductos biliares que son extremadamente o excesivamente dilatados, y también no se pintará muy bien en aquellos pacientes con hiperbilirrubinemia, porque esta hiperbilirrubinemia alterará la función de los hepatocitos. Así se dan cuenta, tal vez no es el mejor estudio la colangiografía por tomografía. Cuando hablamos de vía biliar, recordamos el RCP, es el que generalmente se lleva el galardón en la evaluación de la vía biliar. Aquí tenemos justamente una imagen del texto, es la figura número 11, que nos muestra imágenes de tomografía computarizadas de las venas hepáticas y los segmentos hepáticos de Coleman. Yo lo puse con números romanos, pero aquí tenemos la segmentación con números arábigos. 1, 2, aquí entonces el 3, el 4A, el 8, el 7, y su relación, ¿no?, con nuestra vena aorta. También tenemos imágenes de resonancia magnética, que nos mencionan, ¿no?, en comparación con la exploración por una tomografía, las principales ventajas de una resonancia se relacionan a una mayor resolución de contraste de los tejidos planos, también una excelente representación de las estructuras que contienen líquidos, y de igual forma se evita la necesidad de radiación ionizante. Se han utilizado diversos compuestos a base de galodinio como el contraste que se utiliza para nuestra resonancia magnética, recordando que para nuestra tomografía computarizada realmente los contrastes son yodados. Existen incluso contrastes específicos para la función hepática, para la evolución del hígado, que depende de la excreción, por ejemplo, de las células de Kupffer, como la ferumoxida, o también algunos que se excretan directamente a la bilis, como el gadoxetato. Así como existía una elastografía por ecografía, existe una elastografía por resonancia magnética, que es una modalidad imagenológica útil para el diagnóstico de igual forma de fibrosis y cirrosis hepática, en el sentido de que este tipo de estudios de elastografía son promisorios para disminuir la necesidad de una biopsia. Pero, ¿qué es lo importante? Tanto para la evaluación a este nivel o de la elastografía, hay que recordar, la disponibilidad de la resonancia magnética es baja en relación a la tomografía y a la ecografía, y el costo también es mucho más elevado hablar de resonancia que hablar de TAC y de ecografía, lo que haría de esos factores como limitantes para el uso frecuente de la resonancia. De igual forma se puede hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética, que de igual forma permite la representación rápida y invasiva del árbol biliar, como también el conducto pancreático, sin el uso de radiación ionizante, y tampoco es necesario utilizar medios de contraste, porque recordamos, realiza una excelente representación de las estructuras que contienen líquidos. Bueno, en este caso, la bilis en la vía biliar. Y finalmente, el texto nos habla de también una variación de la tomografía, que es la tomografía por emisión de positrones, recordando que esta tomografía PET, o este estudio PET, es una prueba de medicina nuclear que produce imágenes de la actividad metabólica. Aquí no nos interesa mucho saber el tema de la anatomía y demás, porque para eso tenemos la tomografía computarizada, pero con esta tomografía PET o con este estudio PET podemos ver más bien la actividad metabólica de los tejidos. ¿Por qué? Porque se detectan rayos gamma emitidos por un radioisótopo incorporado en una molécula que es metabólicamente activa. ¿Eso qué significa? El tejido que metabolice esta molécula va a realzarse más. ¿Cuál es la molécula que generalmente se utiliza? Es la fluorodesoxiglucosa o FDG, como la molécula más común usada para generar imágenes en el estudio PET. Entonces, ofrece imágenes funcionales de tejidos con alta actividad metabólica. ¿Cuáles son esos tejidos con alta actividad metabólica? Pues la mayoría de los tumores. La mayoría de los tumores primarios, incluso metastásicos. Más que todo, la utilidad de este estudio PET, el texto nos menciona a nivel del hígado, sirve para la detección de tumores metastásicos, recordando, por ejemplo, que cuando hablamos de cáncer de colon, uno de los sitios en los cuales vamos a encontrar
metástasis con mucha frecuencia va a ser el hígado. Entonces, si uno planifica operar un cáncer de colon, es importante realizar un estudio detallado de la posibilidad de metástasis a nivel hepático. Pero esto habla de tumores secundarios, de tumores metastásicos. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad general, asociando nuestro estudio PET con la fluorodesoxiglucosa, que además se asocia a una tomografía computarizada para comparar los estudios y ver tanto la anatomía como la actividad metabólica, para la detección de un carcinoma primario de hígado como el carcinoma hepatocelular, esa sensibilidad es solo de 50 a 65%, es una sensibilidad muy, muy baja. Por lo cual, si se quiere utilizar este tipo de estudios PET, menciona con uno solo con la FDG o la fluorodesoxiglucosa, esa sensibilidad es baja, 50 a 65%. Entonces dijeron, usemos un marcador más, un doble marcador. En este caso, para detectar carcinoma hepatocelular, el segundo marcador o doble marcador es el acetato de carbono 11. Y aquí tenemos una imagen del texto, es justamente la última imagen de esta parte introductoria, que es la figura número 12, que nos muestra un antes y un después. En un antes nos muestra en una tomografía computarizada la presencia de lesión. Este es un paciente que tiene cáncer de colon y aquí se puede observar que en el hígado o en el lóbulo derecho tiene metástasis, ¿no? Una lesión secundaria. Aquí le hacen el estudio PET, en el cual se puede ver la alta tasa metabólica de esas metástasis. Entonces, cuando operan al paciente de cáncer de colon, le reseccionan su tumor primario, también reseccionan el tumor secundario o la metástasis. Y aquí se puede ver ya al paciente libre de cáncer en el estudio en el cual no se observan lesiones y se puede observar cómo el hígado izquierdo se hipertrofia para compensar la pérdida de ese segmento o de los segmentos derechos que estaban comprometidos por esta metástasis. Y bueno, eso sería todo respecto a lo que nos presenta el texto en esta parte introductoria, ya para que el día de mañana podamos nosotros abordar los dos temas de patología de hígado que tenemos en nuestra bibliografía, que son los quistes hepáticos y que son también nuestros abscesos hepáticos, tanto el piógeno como el amebiano. Hay que recordar que justamente estas clases introductorias nos sirven para recordar mucho sobre anatomía, sobre fisiología, algunas cosillas de farmacología y imagen, que son las bases, ¿no?, que nos presenta el texto para poder comprender mejor el desarrollo de las patologías específicas que lo hace después. Entonces, si no tenemos preguntas, les agradezco mucho por su atención. El día de mañana vamos a abordar nuevamente patología de hígado con los dos temas que les he mencionado. Y la siguiente semana nos vamos a dedicar a una patología que los cirujanos vemos todo el tiempo, que los médicos en general vemos todo el tiempo, que es la patología de vesícula biliar y de vías biliares.